Bienvenidos, gracias por tomarse el tiempo para asistir a esta sesión. Tenemos un equipo muy experimentado con nosotros que nos van a hablar acerca de innovación para la inmunización, solarización, prevención de congelamiento y evaluación del ciclo de vida. Aparte de la prevención del congelamiento, estos campos han estado en el mercado por mucho tiempo. Las evaluaciones del ciclo de vida y la solarización son campos en donde hemos experimentado bastante, así que esta sesión es muy importante para que podamos ver qué se ha hecho y hacia dónde estamos trabajando. Vamos a presentarle al panel. Tenemos al señor Yoba, tiene muchísima experiencia y nos va a hablar acerca de la evaluación de la experiencia de Camerún con la implementación. Y tenemos al señor Sundip y nos va a hablar de cajas de prevención de congelamiento. Y luego, de último, al señor Steve. Perdón, Steve va a ser el primero y él va a hablar del cambio climático durante los programas de inmunización. Y sin más preámbulo, Steve, ¿nos puedes acompañar? Steve, tienes 12 minutos. Hay un reloj enfrente tuyo. Gracias. Voy a comenzar con la evaluación del ciclo de vida y luego al final les hablaré de la solarización. Sé que tengo mucho más contenido del tiempo que se me dio, así que vamos a ir bastante rápido con la primera parte. La evaluación del ciclo de vida es probablemente algo nuevo para muchas personas en esta audiencia y el punto es ver los sistemas de ingeniería y sistemas industriales que se enfocan tradicionalmente en productos y en la fabricación, todo este ciclo de vida. Pero responde preguntas más complejas acerca de cómo crear productos de manera más ecológica o si yo como consumidor debo utilizar bolsas de plástico o bolsas de papel. Esto sirve para desarrollar capital. Tiene todos estos elementos que tienen un impacto ambiental y todo se va acumulando y crea un modelo que evalúa el ciclo de vida completo y responde preguntas que parecen sencillas, pero en verdad son complicadas. Muchas personas ya me han preguntado si esto va a comprometer nuestra salud, si podemos inmunizar a las personas durante este proceso. Pero estas son consideraciones ambientales como el impacto de la huella de carbono. Hay lugares en donde compromete el diseño del producto o las especificaciones, cosas que puedan incrementar o reducir nuestra misión. Y esto lo queremos lograr sin comprometer la salud. Esta es una diapositiva de un análisis de UNICEF de las emisiones de carbono por parte del programa de inmunización en total. Han hecho un gran trabajo con este programa de dónde vienen las emisiones, dónde se están enfocando. No estamos hablando de toxicidad ni ecotoxicidad. Estamos hablando de un nivel más localizado. Estas son emisiones de carbono. Aquí pueden ver los porcentajes en base al modelo que siguieron. No fue un ciclo de vida completo, pero fue una estimación de las emisiones de carbono que se dan con los programas de inmunización. Y yo les puedo decir que cada elemento por separado es muy simple porque estaban viendo un sistema más grande. Pueden cuestionar los números, pero hay cierta dirección
y hay emisiones grandes que incluso se pueden determinar con un factor de 2 en base al modelo que utilizaron, pero sigue siendo un número significativo. Y ahora, ¿cómo utilizamos esto en nuestros sistemas? Esta idea de que los fabricantes locales son buenos ecológicamente. Sé que hay fabricantes que sí lo son y otros que no lo son. No vamos a entrar en ese tema ahora mismo, pero ¿qué hacen los fabricantes localmente de manera ecológica? Es que no están transportando sus productos a distancias tan grandes. Por ejemplo, las jeringas, que es con lo que comenzamos, y sé que también es donde se enfocan nuestras personas de la cadena fría. El análisis que se hizo con las jeringas tuvo un gran porcentaje de las emisiones totales durante el programa de inmunización. Pero ¿dónde podemos mejorar? ¿Qué actividades tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el diseño de las jeringas, tenemos que cambiar el modelo de transporte. Comenzamos con un modelo bastante sencillo. Yo no le llamaría una evaluación del ciclo de vida. Es algo similar a lo que ha hecho UNICEF. Y monitoreamos lo que hacen los fabricantes locales y solamente el 1.62% del total de las emisiones fueron por parte de transporte internacional. Este es un porcentaje bajo, así que vamos a ver qué pueden hacer los fabricantes locales para beneficiar las emisiones. No vamos a entrar mucho en detalle, pero todos estos números nos van a dar todas las emisiones, no solamente los gases de efecto invernadero. UNICEF siguió este modelo para el análisis. Nosotros seguíamos el factor de emisiones, que es un número en plástico. Es un cálculo muy simple, pero detrás de estos factores de emisión, usualmente hay una evaluación de ciclo de vida, el cual es un buen modelo detrás de todos estos números. Este es el modelo de alcance que seguíamos, la evaluación principal de transporte, cuando tiene un fabricante local, solamente tiene que llegar las jeringas del punto A al punto B en África. Pero si está consiguiendo la materia prima de China y luego fabrica en África, entonces debió haber seguido la producción en China, tal vez. Pero debido a los procesos de compras, hay que ver en realidad desde dónde están viniendo las emisiones. Aquí coloqué la materia prima, es la barra roja, y el análisis de UNICEF utilizando el factor que nosotros utilizamos, considerando que las emisiones vienen de diferentes fuentes, incluyendo producción de energía, materia prima, y todo esto necesita transporte. No vamos a entrar en todos estos detalles, pero son las variables de los diferentes casos de fabricantes africanos. Y en esta diapositiva quiero que vean esa infografía pequeña en donde hay un transporte por buque, luego los ferrocarriles tienen bajas emisiones, pero luego tiene un factor de 10 en envíos por camiones. Así que se hace mucho transporte por tierra para no perder ese factor ecológico. Y si hacen envíos por avión, y si lo hace por avión, está empeorando este factor. Pero tal vez sea porque las jeringas las necesitan más rápido, porque ya llegaron las vacunas. Pero esto empeora aún más las emisiones de las cuales estamos hablando. Este análisis de transporte nos dio algunos resultados que debemos considerar: de dónde vino la materia prima, dónde se hace la producción, cuál es la distancia que está tomando para el transporte. Y estamos trabajando en algunas evaluaciones del ciclo de vida completo con algunos productos.
Bien, eso fue bastante rápido. Puedo hablar con ustedes mucho más acerca de la evaluación del ciclo de vida. También creo que hay mucha energía que se deben considerar en el ciclo de vida, como compras. Ahora vamos a hablar de la parte solar por los últimos minutos. No creo que muchos de nosotros tenemos que hablar de la necesidad de electricidad en centros de salud. Aquí hay algunas estadísticas de baja cobertura de electricidad en el continente africano y en otros lugares. Y es bastante significativo cuando hablamos de los niveles más bajos en los centros de salud, en donde la mayoría del trabajo es en maternidad. Algo en lo cual hemos trabajado con muchas personas, incluyendo fabricantes, son controles de energía. Estos son controles si está analizando su cadena fría. Estos sistemas son increíbles, funcionan, no reciben la electricidad de las torres de electricidad. A veces el personal necesita cargar su equipo o no tienen manera de comunicarse. Esto funciona de manera efectiva cuando no hay electricidad. Luego puede colocar una nevera con un panel solar, pero no necesariamente da los resultados que queremos. Tal vez necesita un panel solar adicional porque tiene otra nevera. Y sin entrar tanto en detalle, los campos amarillos es la cantidad de energía que necesita una nevera. Y el campo azul es la electricidad que utilizaría si no fuera ecológico. Y las baterías usualmente son un problema, pero la cosecha de energía de manera segura nos da la energía para asegurarse de que las vacunas estén protegidas. Usualmente vienen con puertos USB. Las personas se familiarizan mucho con los puertos USB, pero también tiene tomacorrientes, puede conectar sistemas, puede hacer muchas cosas. Es una manera de usar esa electricidad que no está ayudando al trabajador de salud, incluso cosas personales. Y el último minuto, algo que muchos de nosotros hemos querido mencionar para utilizar en los centros de salud. Nos podemos enfocar desde la perspectiva de igualdad en solarización. Hay centros con cero electricidad, tal vez no están recibiendo el mejor apoyo, pero necesitan la electricidad para trabajar de manera efectiva. Y no es tan bueno utilizar las luces de los celulares para trabajar. No necesariamente nos enfocamos en la parte costo efectiva de los paneles solares. Nosotros queremos traer electricidad a todos los centros de salud. Y viendo los beneficios de estos paneles solares. Bien, justo a tiempo. Hay 4 minutos para preguntas. ¿Hay preguntas para Steven? Steve, le aplaudo por sus esfuerzos por proteger el ambiente. Sé que es un proyecto que es más a largo plazo, no se puede hacer nada mañana, pero ¿qué se puede hacer ahora mismo con el catálogo PQS para ayudar a las personas a utilizar los productos que son más ecológicos? ¿Tú quieres que yo responda o quieres responder tú? No, es para ti. Creo que en términos de emisiones de carbono para la producción, no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. Tiene que haber mucho más análisis de datos, de la complejidad de los sistemas.
Yo sé que hemos estado trabajando mucho en esto con el uso de electricidad, con los productos de los catálogos, pero hay países que utilizan más electricidad que otros, pero no sé, aparte de lo que tenemos, qué más se puede utilizar ecológicamente. Steven va a estar trabajando el próximo año con especialistas ambientales que puedan ver las especificaciones y dar ciertas propuestas acerca de qué podemos hacer a corto y a mediano plazo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, todavía no, falta un minuto. Soy Million de Searchil. Quería saber su opinión o comentarios acerca de cuántos centros de salud están utilizando este sistema. Hay centros de salud que están utilizando estos sistemas de cosecha de energía. Sería interesante saber los números. No tengo los datos. Sé que tenemos acuerdos con UNICEF. Tenemos algunos datos de compras y podemos hacer una referencia cruzada para ver cuáles tienen sistemas de cosecha de energía. Hay ministerios que están comprando estas neveras para centros de salud de baja electricidad. Y esto es bueno porque llegan al centro de salud y ven que tiene un puerto USB y alguien no sabe qué es y conecta su celular para cargarlo. Es bueno hacer el reconocimiento porque si los ministerios no lo dan a conocer, no le van a dar el mejor uso o los trabajadores de salud no van a saber cómo utilizar estos productos. ¿Alguna otra pregunta para Steve? Bien, un aplauso para Steve. Ahora tendremos a Yaoba Saido. La evaluación de la experiencia de Camerún con la implementación de empaques de agua fresca. Gracias. Es un placer presentar los hallazgos de la evaluación de la experiencia de Camerún con la implementación de paquetes de agua fresca. Y gracias por asistir a esta sesión. Quiero hablarles de los antecedentes. Creo que durante el 2015 o 2 meses antes de la introducción de la vacuna al polio inyectable en Camerún, desafortunadamente hubo un incidente. Hubo un incidente que destruyó más de 500,000 vacunas y Gavi le pidió un reembolso al país. Así que este incidente nos motivó a hacer un estudio de temperatura. Muchos países han hecho este estudio y esto involucra el monitoreo de las temperaturas cuando las vacunas se trasladan desde centro de distribución a una instalación central y luego a nivel nacional. Así que este estudio monitoreó la temperatura de las vacunas en movimiento en diferentes rutas y alrededor de el 60% de las cargas de vacunas fueron expuestas a temperaturas entre 2 y 8 grados y alrededor del 83% aún más, una mayor temperatura. Y esto daña las vacunas. Así que con los hallazgos de la evaluación con el gobierno de Camerún pudimos revisar las políticas para el transporte de vacunas. Y una se basa en adoptar la estrategia de empaques de agua fresca. Esto se recomendó y es muy importante porque más del 70% de las vacunas que utiliza el país son sensibles al congelamiento. Vacunas como la IPV, PCV, etcétera, si están expuestas a temperaturas como
menos 0.5 puede dañar la vacuna. El gobierno actualizó sus estándares y esto incluyó un concepto de uso de empaques de agua fresca para trasladar vacunas a nivel regional, nacional y subnacional. Cuando se evaluó la implementación de esta política, tuvimos dos enfoques. Primero, involucramos a 121 personal EPI y luego monitoreamos la temperatura de las vacunas en empaques fríos que fueron preparados utilizando empaques de agua fresca en vez de empaques de hielo. Y uno de los dispositivos fabricados fueron por Parsil. Y tenemos hallazgos interesantes. Primero que nada, tenemos la distribución de las diferentes personas que respondieron en diferentes niveles. Teníamos alrededor de 10 preguntas viendo varios aspectos. La primera es, ¿está anuente de que esta política existe? ¿Y sabe cuál es el procedimiento? ¿O conoce los principios de los paquetes de hielo? ¿Conoce los principios de transporte? ¿Conoce cómo es la transición de paquetes de hielo a paquetes de agua? Teníamos un cuestionario que tenía 10 preguntas que consideraban tener cierto nivel de conocimiento. Y lo que hicimos durante esta evaluación al personal, la mayoría de ellos, casi el 70%, no conocían la política, ni tampoco conocían los diferentes enfoques de aplicar esta política, como preparar los empaques de agua fresca, etc. Y esto es solo para mostrarles una lista de las lecturas y de las rutas. Esencialmente habían dos rutas. Cuando conseguimos los dispositivos para obtener los datos, estos fueron los resultados que encontramos. Estos eran viajes de aproximadamente 5 horas. Y aquí pueden ver la exposición en este cuadro. El envío no se mantuvo dentro de los 2 a 8 grados en este periodo de tiempo. El 35% de los envíos fueron expuestos a temperaturas mayor a 8 grados. Y solamente un envío experimentó temperaturas de congelamiento. Aquí pueden ver cuando el dispositivo fue colocado con una caja de agua fresca y hubo un decline en la temperatura a -1 y mantuvo la temperatura. Esto indica que los empaques de agua fresca no estaban bien condicionados. En base a los resultados, podemos decir de que los empaques de agua fresca son importantes y recomendados en Camerún para la gestión de temperaturas durante el transporte de vacunas. Y a pesar de la introducción de la política 3 años antes del estudio, los esfuerzos no sirvieron de nada debido a la falta de conocimiento por parte de los trabajadores. Esto muestra una brecha en la cadena de suministro, particularmente en temperaturas. Nuevamente propusimos una serie de intervenciones, alrededor de 5. Primero, para hablar de la política con los trabajadores, luego cómo implementar la política de los empaques, una capacitación práctica para estandarizar la implementación de la política, la explicación también de los procedimientos operativos estándar para la implementación de la política y luego una gestión de desempeño y de sostenibilidad. Y este es el fin de mi presentación. Le doy las gracias por su amable atención.
Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quién más? Hay una de este lado. Mike, por este lado. El micrófono de este lado. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas. La primera, ¿solo utilizan empaques de agua fresca o hacen una combinación de empaques de agua fresca y empaques de hielo en su sistema? ¿La puede repetir, por favor? Ok. Sé que hay preguntas sencillas que yo puedo responder y las más complicadas se las voy a dar a mi jefe que está aquí. La política redactada, me parece que en el 2019, dice que la idea era migrar de empaques de hielo a empaques de agua fresca, pero no tenemos una visibilidad clara de cuántas instalaciones han implementado la política. Los datos que yo le acabo de presentar aquí se basan en una selección de instalaciones que nosotros sabíamos que estaban implementando la política o que aparentemente estaban implementando la política. Y esto se debe al despliegue del equipo de cadena fría que adquirimos gracias a Gavi y a la plataforma de optimización de equipo. Así que por ahora no le puedo decir cuántas instalaciones han implementado esta política, ni cuántas actualmente siguen esta práctica de utilizar los empaques de hielo. Y es importante decir esto porque en un punto nosotros estábamos muy interesados en proteger las vacunas y que las instalaciones implementaran los empaques de agua fresca. Pero desafortunadamente tuvimos la pandemia del COVID y había una necesidad para equipo ultra frío. Y esto afectó los comportamientos en las instalaciones y dificultó mucho poder controlar estos comportamientos. Porque utilizar paquetes de agua fría puede tener una autonomía porque ya no tiene el tema del hielo. Usted ha tomado en considerar cuando tiene altas temperaturas y ahí pierde la autonomía de las cajas, porque imagínense una caja con 100 horas de autonomía con hielo puede tener 30, 40 horas cuando solamente tiene agua. ¿Eso no ha sido un problema? La verdad no observamos ese problema porque para nosotros la mayoría de las instalaciones están ubicadas, como pueden ver, a 5 horas del punto de recolección. Así que para ellos simplemente van a ser 5 horas. La mayoría de las cajas que nosotros utilizamos tienen la capacidad de mantener la temperatura con simplemente paquetes de agua fría. Así que la verdad no observamos muchas variaciones. Por eso es que encontramos en el cargamento que el 5% de la experiencia de la carga ayudó a disminuir, pero la verdad esto estaba vinculado a la preparación de las condiciones de los paquetes de hielo. ¿Dónde usted produce los paquetes de agua fría? ¿Tiene refrigeradoras específicas o congeladores? Nosotros lo vemos a nivel distrital. Y la razón principal por la cual tenemos a nivel de distrito los refrigeradores es porque ayuda con la producción de los paquetes de hielo. Así que cuando tenemos cuando tenemos que ir a las instalaciones a recolectar las vacunas y tenemos que moverlas dentro del distrito, ellos reciben estos paquetes de los refrigeradores que están a nivel de distrito y después se transforman y se utilizan los paquetes de agua fría para poder ponerlo en las cajas. Esto fue una decisión estratégica, simplemente que fue establecida y aprobada por Gavi, porque nos ayuda a asegurar que, por lo menos donde hay electricidad, podemos asegurarnos que ellos tengan refrigeradores y que tengan
el equipo necesario, pero aquellos que no tienen electricidad, entonces nosotros buscamos la alternativa de qué refrigerador o congelador pueden utilizar para poder que tengan comportamientos duales. Por lo tanto, esa fue la medida que nosotros tomamos para eliminar la posibilidad de que no tengamos la temperatura adecuada directamente en las instalaciones. Pero entonces cuando ustedes producen el agua fría en los refrigeradores tienen un problema con el acondicionamiento, ¿verdad? Ellos si lo utilizan muy temprano o muy rápido, entonces no funciona. Sí, por eso es que nosotros desarrollamos un procedimiento operativo estándar para este propósito, para poder asegurarnos cómo podemos dar ese seguimiento. Gracias. Una pregunta más. Hay una pregunta aquí. Muchas gracias por la presentación. Creo que resalta, esta es la primera vez que yo he visto este tipo de estudios con paquetes de agua. Quisiera entender un poco más cómo ustedes miden el conocimiento, porque cuando dicen si tienen conocimiento suficiente o que están informados con suficiencia, es muy difícil entender la medida. Si me la pudieran explicar un poco más, porque las personas sienten si usted va a estar completamente satisfecho si el 53% entienden completamente o tengan ese conocimiento. Tal vez un poco de elaboración o clarificación en ese punto. Nosotros tenemos temas esencialmente de decir que conocen que esta política existe, cómo preparan los paquetes de hielo y demás. Nosotros identificamos como necesidad de conocimiento de que tenemos que transformar esto en porcentajes y poder ver si la persona puede llegar a un 80% y si tienen conocimiento adecuado, los que están debajo del 80%, entonces se considera conocimiento insuficiente. Eso fue un poco arbitrario, así que fue como una elección que nosotros hicimos en colaboración con nuestros socios. La idea fue poder saber la existencia de esto y saber cómo lo podíamos implementar. Vamos a darle una última ronda de aplausos. El siguiente es Sandip. Proceda. Mi nombre es Sandip Kumar de Paz. Yo voy a estar hablando de la caja fría preventiva para la evaluación que nosotros tenemos de lecciones aprendidas en Nepal. No voy a ir tanto en detalle porque yo sé que todos sabemos la sensibilidad de la vacuna y de las temperaturas y que todas las vacunas tienen que exponerse a diferentes temperaturas de congelamiento. Así que sabemos que la mayoría de las vacunas que nosotros estamos transportando en inmunización, nosotros sabemos que estos congelamientos suceden primordialmente con las prácticas globales, donde nosotros hacemos enfriamiento utilizando ya sea cajas frías o paquetes fríos para inicios de transporte.
y tenemos que medir las temperaturas de congelamiento allí. Cuando nosotros tenemos el caso de las cajas frías, nosotros tenemos bastante tecnología nueva que nosotros estamos utilizando con la aprobación y tenía que tener las condiciones de precalificación del laboratorio de calificación de la OMS y nosotros teníamos que lograr la evolución para el transporte de las vacunas a través de cajas frías. Así que ahora yo le sigo a la charla de Steven. Nosotros tenemos que tener temperaturas individuales de congelamiento en cada paquete de hielo y una de las cajas frías estándares fue probada con las diferentes temperaturas, con todos los estándares y los protocolos adecuados de la OMS y estábamos hablando de menos 25 grados Celsius y esta prueba era el peor escenario. Cuando nosotros también podemos tener en la caja fría estándar, podría mantener una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados por múltiples horas. Aquí podemos que no haya acondicionamiento de los paquetes fríos. Cuando nosotros hablamos de los retos, siempre tenemos que pensar en las soluciones y el desarrollo de la tecnología, nosotros tenemos que tener la acción preventiva. Cuando nosotros hablamos ahora de la caja fría preventiva de congelamiento, nosotros tenemos que saber que el fabricante es de China. Son una de las primeras cajas frías preventivas de congelamiento adquiridas desde el 2021 y tienen algunas especificaciones de los criterios técnicos. ¿Cuál es la temperatura? Ustedes saben que para la mayoría de los productos de congelamiento preventivos es de 0 a 10 grados y todo tiene que estar por debajo de 0 grados o de más y menos 0.5 grados centígrados y en temperaturas ambientes siempre y cuando sean arriba de los 15 grados centígrados o 43 grados centígrados. Tenemos que saber que el mínimo también es de 48 horas. Y en las cajas más grandes hasta 96 horas. Ustedes tal vez puedan haber visto el mercado del fabricante, pero esta tiene un lineamiento interno insulado para proteger los materiales. Estas son las especificaciones. Puede guardar hasta 15 litros y completamente lleno puede pesar hasta 49.9 kilogramos. Sin peso, 24 kilogramos. Esta es la caja fría y esto se trabajó en colaboración con una escuela de medicina en Nepal. Y nosotros tuvimos un piloto de este sistema preventivo. El país se seleccionó por el interés y el compromiso que tenía el Ministerio de Salud y los socios locales y se veían las diferentes limitaciones y retos geográficos también. Había una sede principal que podía ayudar a hacer el monitoreo en Nepal. Por lo tanto, todos estos sitios se escogieron dentro de Nepal y se monitorearon con el Ministerio de Salud y con la Alianza de las Ciencias de la Salud Nacional y utilizamos a la misma institución para todas estas medidas de las cajas frías de congelamiento preventivo. Nosotros vimos esta evolución. Teníamos un objetivo principal que era el desempeño, la aceptabilidad y la fortaleza del sistema de salud para todos los costos y las consideraciones asociadas. Primordialmente esto tenía que ver con los estándares de PQS de la OMS, pero son aceptables para el usuario final y son mejores, así que la evaluación cualitativa se estaba realizando y el sistema de salud ya saben que existen y estaban estimando los costos. Nosotros diseñamos el estudio porque el protocolo de la OMS de PQS tenía que seguirse y teníamos las guías disponibles. Nosotros hicimos fase 1 y fase 2. La primera fue la simulada
No se usaron las nuevas vacunas, simplemente se usaron las de prueba para los transportes. Las cajas se llenaron con unas pruebas de vacunas, simulando vacunas reales, y después teníamos los datos de temperatura y los monitoreamos con otros dispositivos y esos datos se revisó por el Ministerio de Salud de Nepal y después dieron la aprobación para la fase 2. Antes de que se aprobó el proyecto, el comité ético y técnico también se hizo como un consorcio y un consenso asociado a al gobierno de Nepal. Los datos de temperatura, nosotros recolectamos esto de las cajas estándar y también de las preventivas. Para cada una había dos niveles que se estaban utilizando interiormente. Nosotros también teníamos un dispositivo de parcela que podía capturar la temperatura y otros indicadores. Y entonces este dispositivo también se podía utilizar para poder medir el congelamiento y ambos dispositivos estaban alineados para hacer la correlación y medir las temperaturas y también saber si brindaban el acondicionamiento correcto a cada una de las cajas. Este es un ejemplo de esta diapositiva. Si ustedes pueden ver los datos de temperatura, estas son las cajas de estándares y ven que bajan a 0 grados, pero el tiempo de congelamiento es mucho más rápido que la de preventivo, pero la temperatura menos de 0 grados, podemos ver que si hay más alta temperatura, más bajas temperaturas. Nosotros también tenemos la modalidad de que tiene un tiempo poder descongelarse, pero no hay una extensión del congelamiento que afecte tiempo después. Y también las evaluaciones en campo tuvieron un buen resultado. Esta es una diapositiva muy importante cuando nosotros estamos hablando de la temperatura de congelamiento durante el transporte. Lo que pasa es que cuando vamos a menos de 0 grados, no se nota y esto va en contra de la política y nosotros estamos perdiendo de todo a nivel de la instalación o a nivel distrital. Sin embargo, cuando nosotros tenemos exposición al calor, nosotros podemos depender de este monitoreo del BBM para poder entender los temas de calentamiento. Nosotros vemos que las cajas preventivas ayudaron mucho mejor en la transportación. Este es un resumen de los datos claves y que en fase 1 y 2 la recolección se hizo hasta 3 meses. Como ustedes saben, estas cajas frías se utilizaron a nivel logístico, así que se pueden utilizar en los centros primarios. Nosotros lo teníamos que hacer hasta por 4 meses. Si ustedes ven los datos nuevamente, el congelamiento se nota en las cajas estándares. Si ustedes ven por debajo de 0 grados, estamos hablando de 3.6 en porcentaje, pero en las cajas frías, en la fase número 2, ya vamos a casi un 1%. Ahí tenemos una discusión de más de 10 grados, se notó en la fase 1 y 2. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero ahí teníamos otros retos. Otro reto era que debido a que no se aplicaron correctamente el medidor de temperatura y tuvo una ubicación incorrecta, teníamos 9 paquetes de hielo abajo, 10 abajo y 9 arriba, tomó la temperatura de los paquetes y no consideró la temperatura interna, así que tuvimos que volver a aplicar un medidor de temperatura de la manera correcta y eso es muy importante porque eso es lo que mide el estándar. Cuando nosotros quitamos todos los bloques de hielo y nosotros tomamos los medidores de las cajas frías y después los mandamos al refrigerador y teníamos una conclusión
al respecto y nosotros cuando utilizábamos la preventiva había no datos, no habían datos suficientes porque no había cambio de temperatura en el transporte de las preventivas. No había congelamiento en las cajas preventivas, pero había un circuito de altas temperaturas. No hubo ni un solo incidente de congelamiento en las preventivas, pero sí teníamos una diferencia grande a las estándares. Nosotros también teníamos experiencia de los temas de altas temperaturas y teníamos hasta 4.7 internamente en todas las lecturas internas de la parte de arriba, pero también en las otras mediciones se mantenía una temperatura aceptable de 10 centígrados. Nosotros también evaluamos los datos cualitativos y en la retroalimentación cualitativa de los trabajadores de salud, primordialmente cómo los gerentes de sede percibían este dispositivo. Primordialmente estos paquetes de hielo dentro de la caja fría incrementaba la condensación, así que eso no estaba cerca, incrementaba la condensación cerca de los paquetes de hielo, pero no se acercaba a las vacunas y ayudaba a ahorrar mucho tiempo preparando las cajas. También, por lo menos 2 personas necesitaban poder cargarlo desde la tienda o del punto de vacunación o del punto de recolección hasta la transportación porque eran más pesadas, estas no están pesadas, así que se necesita más espacio en comparación a las de estándares. En la última diapositiva sí les puedo mostrar el estudio de costos que lo llevó a cabo mi colega y estos son los dosis que se llevaron a cabo por cargamento dependiendo de cuáles son los porcentajes o cuánto es el monto que se está ahorrando, depende del congelamiento. Estos son los dosis que se toman y estamos hablando un promedio de 4.059 que fueron enviadas durante la transportación en temas de dosis y también todos estos cálculos se hicieron tomando en consideración la sección de inmunización en Nepal y ahora mismo los precios están bajando. Ahí estábamos viendo de que estamos hablando de $5.499 en el valor de las vacunas por cargamento. Debido al costo de las vacunas sensibles al congelamiento tomadas por cargamento, lo único que podemos considerar ahí es que hay muchas que cuestan 5 veces más que las cajas frías preventivas. Así que esto primordialmente era la parte que genuinamente apoyó la colaboración del Ministerio de Salud para poder utilizar estas cajas preventivas como una innovación. La OMS, BMHS y diferentes asociados, gracias por el apoyo, por haber apoyado con estas cajas preventivas de congelamiento. Gracias por escucharme. Tengo una pregunta. Una sola pregunta para la audiencia. Gracias, Sandeep. Gracias por una excelente presentación y claramente dejó los factores y todos los hechos bastante claros. Cuando nosotros estamos hablando de las cajas frías y que nosotros estamos viendo en la gráfica que me enseñó, toma como 3 horas para poder que el transportador pueda llevarlo, ¿sí, verdad? Hasta de 0 a 10 grados. Ahora, considerando el ciclo de 3 horas, hay muchos lugares que ni siquiera van a tomar 3 horas para poder llegar la vacuna. Yo creo que en esos casos eso proporciona una ventaja sobre prevenir el congelamiento, pero también hay una desventaja cuando usted está buscando la duración del suministro. Ese componente, si utilizan cajas frías para rangos muy cortos, causa exclusiones. ¿Cuál es el impacto que usted recibió de ese estudio? Gracias, doctor. Esto también se monitorea con los transportadores de preventivos de congelamiento y esto se habló con la OMS y se consiguió la precalificación. Pero esto tiene que ser estudiado aparte de que
tienen que ser preparadas mucho tiempo de antemano para poder, antes de que lleguen al tema de transportadora, para que la temperatura evidentemente quede en el rango. Así que sí, habían hallazgos cuantitativos en donde se probó el punto que usted está diciendo. Eso fue un reto bastante grande porque para los que van a hacer el transporte era más prominente de que tienen que preparar las cajas antes de tiempo para que esas 3 horas de que lleguen a su punto ideal y la temperatura llegue de 0 a 10, eso hay que esperar las 3 horas, y yo creo que esto fue otra discusión que nosotros tuvimos y se consideró porque es un tiempo también de preparación preventiva. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Creo que ya nos vamos para el almuerzo y después nosotros vamos a ver otro tema para la prevención de del congelamiento de las vacunas, y también hicimos la exploración de las evaluaciones en campo de las cajas preventivas de congelamiento para la evaluación del ciclo de vida. Yo creo que lo que nosotros hemos aprendido es que nosotros necesitamos aplicar el programa, necesitamos mentoría, necesitamos aprender, y también creo que también tenemos que recolectar datos adicionales, ¿verdad, Steve? Y también para el utilizar de los paquetes de agua fría, no sabemos, sabemos que es efectivo, pero sabemos también que hay un reto de cómo ustedes acondicionan estos paquetes para poder que prevengan el congelamiento. Así que esto es algo que nosotros vamos a tener que darle seguimiento también. Y también las pruebas de concepto, cuando nosotros hablamos de las cajas de preventivas de congelamiento, esas son buenas noticias de que no han fallado. Oh, verdaderamente tengan buen provecho. Gracias por haber escuchado. Saludos.